Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una masterclass más de la Escuela Superior de Negocios. Mi nombre es Lizeth Ramírez, yo soy la coordinadora académica de la Escuela Superior de Negocios de acá de Export. Y para nosotros nuevamente, pues es un gusto poderles llevar una masterclass más para poder ahondar en conocimiento, poder profundizar y sobre todo en el marco contextual de nuestro futuro diplomado que es especialista en exportaciones, avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que les quiero comentar que para los que no nos conocen, somos la Escuela Superior de Negocios. Anteriormente éramos la Escuela de Comercio Exterior, siempre de Export, y ya llevamos más de 35 años capacitando a todo aquel empresario o persona que quiere trascender en su vida profesional, fortaleciendo capacidades intrínsecas de los puestos, también que tienen que ver con exportación, por supuesto, porque somos ya un referente nacional en lo que es el comercio internacional de Guatemala. Y pues hoy traemos, como ya les mencionaba, una masterclass en el marco de nuestro futuro, ya que inicia el 9 de junio, nuestro diplomado especialista en exportaciones. El que se quiera inscribir es enteramente bienvenido. Y para los que estén participando y les interese y les deje esta clase muy interesado, pues les quiero comentar que vamos a estar rifando al final con los que llenen un link que les voy a poner en la cajita de mensajes, dos becas parciales y esto es para los que quieran inscribirse en nuestro diplomado de especialista en exportaciones. ¿Qué vamos a ver en ese diplomado? Pues vamos a ver áreas como la que hoy tenemos, tratados y acuerdos comerciales, también comercio exterior y aduanas, vamos a ver finanzas internacionales, vamos a ver marketing internacional para todos aquellos que deseen ahondar y profundizar sus conocimientos y que también quieran fortalecer sus capacidades. Este es el diplomado específico, son 4 módulos de 17 horas y media. Con un nivel excelente, excelentes catedráticos, y hoy tenemos al doctor Alexander Kutz Calderón, un experto en comercio exterior. Realmente él nos ha honrado con ser catedrático nuestro durante varios años a nivel de nuestro MBA, también es catedrático de nuestro MBA y de posgrado, y en muchos otros cursos en donde tiene a bien compartirnos sus conocimientos. Entonces, hoy lo tenemos acá, nos honra con su presencia, y a los demás, pues les repito que les voy a dejar este link en unos momentos para que ustedes puedan inscribirse y que puedan pues gozar de las 2 becas parciales que vamos a estar rifando. Así que mi estimado doctor, licenciado y amigo de la casa, el tiempo es con usted. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Y de verdad es un verdadero gusto poder compartir una hora con ustedes referente al módulo que pues yo tengo la honra de impartir desde hace muchísimos años acá en la Escuela Superior de Negocios de la HEXPORT. Para poder ahondar un poco en esto y poderles dar el contexto marco de qué trata nuestro curso, pues preparé una presentación corta porque pues muchos de ustedes probablemente ya estén bien metidos en la rama de comercio exterior, pero seguramente pues hay cosas que no han observado y que a veces uno se pregunta en la práctica, bueno, ¿y por qué me pasa esto? ¿O por qué aquella empresa compite de mejor forma si yo estoy haciendo lo mismo o con una cosa similar, etcétera? Bueno, pues yo creo que el día de hoy van a obtener algunas de esas respuestas. Y otros pues que no andan en el mundo del comercio exterior,
La idea es poderlos familiarizar con este hermoso y amplio tema y ver que al final de cuentas esto, porque creo que uno para eso estudia, es tener pues no solamente conocimientos académicos, teóricos y prácticos, sino poderlos aplicar en su vida cotidiana y obviamente pues tener un mejor nivel de vida, ya sea que si uno trabaja para una empresa o si uno pues tiene su propia empresa. Entonces, vamos a platicar un poco referente a los tratados y acuerdos comerciales y de qué trata este curso para que ustedes puedan familiarizarse con el mismo. Bien, tal vez para iniciar, cuando nos referimos al contexto de tratados y acuerdos comerciales, ¿de qué nos estamos refiriendo? Porque hay tratados, acuerdos y convenios de diferente índole. Algunos de cooperación, algunos en el marco laboral, algunos en el marco político. Bien, este tema y este módulo que yo imparto se trata específicamente de aquellos tratados, acuerdos y convenios que se basan específicamente en el marco del comercio internacional. Es decir, aquellos que Guatemala ha suscrito y que hoy por hoy le dan ventajas comparativas y competitivas a las empresas con dos propósitos principales. Uno, aprovechar y hacer negocios internacionales, aprovechando las ventajas que dan este tipo de acuerdos. Y la otra, el poder reducir el pago de aranceles e impuestos, ya sea al momento de importar o al momento de exportar. Recordemos que si estoy importando, estoy comprando, y si estoy vendiendo, estoy exportando. A veces uno se pregunta, ¿qué diferencia hay entre las regulaciones de importación y exportación? Pues los temas que vamos a ver acá son exactamente las mismas, porque de hecho los temas que vamos a ahondar son los que se aplican en el comercio internacional, no solo de Guatemala, sino en todos los países a nivel mundial. Lo que varía al final de la ruta de conocimiento, y cuando hablamos de tratados y acuerdos comerciales, es en los requisitos que un país tiene al momento de poder admitir o poder ingresar un producto. A esto se le llama técnicamente un requisito no arancelario de importación o como se conoce dentro de la jerga común, un permiso de importación. Bueno, si domino el área común, podemos decir, de cuáles son las regulaciones que más problemas me enfrento en una práctica de operación real de comercio exterior, pues lo demás es únicamente cumplimiento. O sea, yo diría que en la práctica hay dos cosas. Uno, la práctica regulatoria del comercio internacional, que son tres temas que vamos a ver en un minuto, de una manera macro, que es clasificación, valoración y origen. De estas tres, no me salvo tenga TLC o no tenga TLC. Y la otra son los requisitos per se que un país impone al momento de importar un producto. Entonces, debo de conocer lo primero para poder cumplir con lo segundo. Es decir, lo primero, si no lo domino, me va a traer un encarecimiento de mi producto al momento de llegar al país destino. Eh, y los requisitos de importación, pues no me los quito, pero pues le vamos a enseñar en este curso cómo cumplir con esos requisitos de importación y dónde obtener los links más actualizados. Bueno, de hecho, actualizados al día en el que recibamos el curso. Y de hecho van a ser los mismos, porque estos son como que los links oficiales que nos repartimos cuando administramos los tratados de libre comercio, o sea, son los que están notificados a la Organización Mundial del Comercio. Y entonces, pues ahí van a tener la información día tras día de qué requisitos van cambiando, qué se puede, qué no se puede hacer en el comercio internacional. Y la idea es que si domino la práctica de los tres temas, que repito, es clasificación, valoración y origen, lo otro es requisito de cumplimiento, nada más. Entonces mi operación va a ser exitosa. Bueno, a ver, ahondemos un poco sobre este tema. Y este, Está cambiando, disculpe, no, doctor. no, Ah, hasta ahorita. todavía no, Ok, todavía no, perfecto. todavía no. Gracias. Ok, en este momento pues voy a empezar a cambiar. A ver,
Mi nombre, déjeme presentarme, por favor. Mi nombre es Alexander Salvador Cutz Calderón. Yo tengo la doble nacionalidad, soy guatemalteco, pues soy nacido acá en Guatemala, pues obviamente del lado de mi madre, mis abuelos son mexicanos y obviamente pues gestioné la nacionalidad mexicana. Entonces eso pues me ayudó a obtener una beca en el Tecnológico de Monterrey de México y soy egresado de este instituto, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de maestría en comercio internacional. Eh, Tengo el doctorado solo pendiente de la defensa de tesis en la Universidad Mariano Galvez, acá en Guatemala, en ciencias empresariales. Y pues mi vida profesional se ha dedicado específicamente en los 25 años, más de 25 años de carrera, en los temas de comercio internacional, específicamente en cómo aplicar los tratados de libre comercio. De hecho, ya estaba en el Ministerio de Economía cuando eh, entró en vigencia el primer tratado de libre comercio que tuvimos en Guatemala, que fue el TLC entre los países del Triángulo Norte y México. Esto fue el 15 de marzo del año 2001. Y pues de ahí me he venido haciendo cargo de toda la administración de los tratados de libre comercio que hoy por hoy están vigentes en Guatemala. Entonces, pues ya tengo también la fortuna, la bendición de ser catedrático universitario en diferentes universidades del país y creo, y se los digo abiertamente, de que la diferencia de una eh, maestría o de una licenciatura, eh, especialmente en las universidades en Guatemala, es que yo que doy en las dos, y pues no voy a hablar mal de nadie, sino simplemente lo que les puedo decir está en la práctica. Es que la MBA y los cursos que da la HEXPOR son mucho más prácticos, porque normalmente, y de hecho, pues no me he encontrado un alumno que esté en cero, pero normalmente el alumno que viene a recibir los cursos de HEXPOR ya está en el área, entonces el nivel que se exige es más alto. Acá no enseñamos lo que dicen los libros, acá enseñamos lo que da la experiencia y la práctica en operaciones reales. Creo que ese es el valor agregado que se puede decir en comparación con un curso normal de comercio internacional, donde pues o le van a enseñar qué es lo que dicen los libros. Eh, la verdad, a mí me gusta enseñar lo que es la práctica y por eso en la bibliografía pues no es tan amplia, porque obviamente necesitamos la base teórica, pero un 70% es la práctica, porque hay cosas que dicen los libros y que en la práctica tienen excepciones, y de esas excepciones son las que me encargo de enseñar yo sobre esto es lo que dice la teoría y esto es lo que hacemos en la práctica. De hecho, creo que así funcionan las cosas en el mundo. Entonces, importante, los cursos que da la GEXPO esos se los puedo decir por práctica de muchos años. El nivel técnico es bastante alto. Yo conozco a mis colegas, conozco también incluso en el sector privado, cuando se admiten currículas de los alumnos, sí sopesa más un curso, un MBA, un posgrado, un diplomado recibido en la GESCO que en cualquier universidad del país, porque el otro me da el estatus académico, pero este me da no solo el estatus académico, sino el estatus práctico, y creo que eso le da un plus a lo que aquí se puede obtener. Bueno, entonces, pues ya no les voy a hablar más de mí. Simplemente les voy a compartir cuál es el objetivo del curso y qué es lo que estaríamos aprendiendo durante el desarrollo de esto de los convenios y acuerdos comerciales. Básicamente son dos objetivos. Hay tres prácticas que influyen, vamos a poner el término drásticamente, en las operaciones de comercio internacional. ¿Cuáles son estas tres prácticas? Es clasificación arancelaria. Vamos a ahondar en estos temas un poquito adelante. Clasificación arancelaria, valoración en aduanas y reglas de origen. Las tres son las que si no las domino en profundidad, me pueden afectar lo que voy a pagar de aranceles o impuestos. ¿Por qué? Porque me cambian de código mi producto, eso sería clasificación arancelaria,
porque me ajustan el valor de mi producto declarado en la factura, esos valores en aduanas, o porque sencillamente no me aceptan un certificado de origen al amparo de un TLC. Ese es origen de las mercancías. Entonces, si sé mis derechos y obligaciones, lo que debo de hacer en la práctica, en estas tres operaciones, y de alguna forma defender mis derechos ante las autoridades aduaneras, mi operación es exitosa. ¿Qué he aprendido yo en estos años de experiencia, que ya son muchos? En la vida real, y esto no solo sucede en Guatemala, esto sucede normalmente en países en proceso de desarrollo y en países menos adelantados. Esto no pasa en países grandes, pero sí pasa en los países latinos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que al momento de importar o exportar un producto, todas las aduanas tienen eh, una meta en cuanto a recaudación. Y obviamente, una de las formas de poder recaudar es en la aplicación de aranceles. Entonces, cuando la autoridad aduanera tiene esta, bueno, pues digamos, esta función, y obviamente si no llega a la meta, pues hay cambios de funcionarios, entonces sí o sí tengo que llegar a la meta. En la práctica he visto de que cuando las metas están bajas o se proyectan no llegar, entonces mandan a los aduaneros más, más antiguos a poder revisar las operaciones. Si no domino las tres prácticas que acabo de indicar, es muy probable que me vayan a ajustar. Y entonces, ¿qué pasa en un futuro? Ajustar es pagar más aranceles y más impuestos. ¿Qué pasa en un futuro? Como acepté y no pude defender mis derechos, mis prácticas cotidianas o subsecuentes se van a ver afectadas porque entonces acepté los o el ajuste que me hicieron en cualquiera de las tres prácticas. Es por ello de que debo de conocer estas prácticas bien y qué es lo que he visto, que cuando empiezo a mencionar o las empresas, los empresarios o el encargado de las importaciones, que no es el agente aduanal, para estar claros, no es el agente aduanal que probablemente le trabaje a usted en la práctica, el 80% de las operaciones las hace un tramitador. El agente aduanal normalmente es el que firma acá en el país. Bueno, pero eh, usted al agente aduanal le paga no por tener la asesoría en comercio exterior, usted le paga por hacer el trámite. El certificado de origen, la clasificación arancelaria y el valor de aduana no es responsabilidad del agente de aduanas, sino responsabilidad del que se encarga de la importación en el país o de la exportación. Entonces, o sea, en otras palabras, es el que está a cargo de la empresa en estos temas. Entonces, cuando suceden problemas, esto lo he visto muchísimas veces en el país, el agente de aduanas le dice, bueno, mire, lo que pasa es que la aduana ajustó y usted no sabe ni por qué ajustó. Simplemente fue de que no se pudo defender sus derechos que tenía como importador o exportador y fue objeto de un ajuste, vamos a ponerle el término, indebido, muy probablemente. Entonces, la idea de estar al corriente de estos temas hace que sus derechos y obligaciones no sean menoscabados. Al contrario, lo fortalece. He visto en operaciones reales cómo cuando una empresa empieza a mencionar artículos del GATT, de los TLCs, y no estoy diciendo de que para eso tengo que contratar a un abogado en Guatemala que presente un memorial con todo eso, porque primero tendría que aprender comercio internacional o aprender de los TLCs, no, sino simplemente se hace a través de oficios. Pero cuando ya se empiezan a mencionar los artículos del GATT, de la OMC, de los TLCs, entonces el funcionario de aduanas ve que con el que está dialogando, digamos de esta forma, eh, pues no es neófito en estos temas. Entonces ya la cosa se ve con pinzas. Y de hecho, pues muchas veces, la gran mayoría de veces, estos casos los gana el empresario. Pero si a la primera me dicen, mire, a través de una notificación o de un acta, mire, usted está siendo ajustado porque le apliqué el método número 1 del acuerdo de valoración, usted no pudo defenderse,
o defiéndase, perdón, defiéndase, usted no sabe qué hacer, se le pasa en el plazo de los 3 días, entonces solo le llega la notificación que su precio fue ajustado y usted tuvo toda la oportunidad de defenderse. Entonces alguien estará pensando en este momento, bueno, pues eso pasaría en la primera operación, sí, pero le afecta a las subsecuentes porque usted ya aceptó el precio. Las grandes empresas en Guatemala que compiten hoy por hoy en el comercio internacional, y de hecho no solo en Guatemala, en toda América Latina, tienen asesores en comercio internacional, ya sea internos o externos, que son los que están pendientes de este tipo de cosas y defienden los derechos de los empresarios. Si esto no sucede, entonces usted como que es un tiro al blanco fácil, porque cualquiera en la aduana le dice, mire, usted tiene que pagar de más, y usted como no sabe de comercio internacional, pues entonces es objeto de ajustes innecesarios que poco a poco va reduciéndose su competitividad y cuando se da cuenta, eh, los empresarios que compiten con los mismos productos que probablemente usted exporta o importa, están subiendo sus ventas. Y esto no solo es marketing, esto es porque están reduciendo sus costos en las operaciones de comercio internacional. Entonces les permite tener una mayor flexibilidad en cuanto al precio. De ahí la importancia. Entonces les decía, el primer objetivo es compartir la experiencia de las 3 prácticas de comercio internacional que más dolores de cabeza le dan al empresario, sobre todo en Centroamérica. Y luego, pues, aprender cuál es la efectiva aplicación de los tratados y acuerdos comerciales para, lo que le decía hace un momento, evitar los pagos innecesarios en las operaciones reales y mejorar la competitividad de empresa. Realmente el tema de los TLCs, y esto es algo que enseño en la práctica porque es una realidad, esto no es teoría, esto no lo saqué de un libro. Los TLCs vienen a ser como un juego comercial. Es decir, usted aplica el TLC que más le conviene. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo está eso? Que el TLC que más le conviene. Sí, porque con algunos países usted puede aplicar más de un TLC. Y le voy a dar un caso. Si hace sus operaciones en Centroamérica, usted podría aplicar a, a 2 TLCs, el que más le convenga. El Tratado de Integración Centroamericana y el DR-CAFTA. Entonces, ¿cuál le conviene? Depende en qué régimen está, depende de qué producto se trate, depende de qué regla de origen específica tenga que cumplir, depende si está o no en una zona franca o en un 2989, etc. Yo he visto en Guatemala de que las grandes corporaciones que tienen 70, 75 empresas, incluso pues más de 5, que no son tan grandes corporaciones, pero ya son empresas grandes, pues juegan con esto de los TLCs, porque al final de cuentas, como repito, aplican el TLC que más les conviene. Y cuando más les conviene me estoy refiriendo a reducir los costos en las operaciones, reduciendo el pago de aranceles y o impuestos. Y entonces, a la larga, no es que estén haciendo trampa, para estar claros, no es que estén haciendo trampa, es que están sacándole el provecho a los tratados de libre comercio que para eso están suscritos y están vigentes. Pero eso solo se puede hacer con conocimiento práctico y obteniendo este tipo de insumos. Bueno, entonces, ¿cuál es el contenido del curso? El contenido del curso, pues aquí lo resumí. Primero, pues siempre enseño desde el ABC hasta llegar a la Z. La aplicación de los principios del GATT, que son 5. Luego estaríamos viendo lo que es clasificación arancelaria. Vamos a ver un poquito más de eso en unos minutos. Luego estaríamos viendo valoración en aduanas, la interpretación de las reglas de origen, el llenado de certificados y los requisitos de importación por producto en los países socios comerciales. Con esto, usted tendría la base técnica. De hecho, el examen final normalmente que se acostumbra es que yo les doy 10 productos, 10 productos. Y los tienen que exportar o importar, 5 de exportación, 5 de importación, y los tienen que exportar con todos sus documentos anexos
a diferentes países, haciendo uso de los TLCs y eh, colocando cuáles son los requisitos de importación, interpretando regla de origen. Y de hecho, pues les pongo como algunas connotaciones, mira, ¿y qué pasa si le dice en la aduana esto? Entonces tiene que sacar su base jurídica para poder decir, mire, esto es lo que procede a ser. La idea es de que ya con esto, pues el alumno da la pauta de que ya realmente sabe utilizar los TLCs. Créanme, después de aprender a usar los TLCs, ¿qué pasa si vienen nuevos TLCs? Porque de repente, pues ahí viene la cuestión. ¿Qué pasa si Guatemala, pues ya no quedan muchos países por negociar, pues supongamos que Guatemala decide tener en un futuro un TLC con Japón? Entonces, ¿qué pasaría esto? ¿Tengo que volver a cursar un diplomado o una maestría para poder obtener esto? Pues no, ya simplemente un curso de actualización sobre el TLC con Japón, porque usted ya sabe cómo aplicar los TLCs. Esta es la base que usted se lleva para poder aplicar efectivamente los TLCs. Muchos de los alumnos que vienen a estos cursos, y se los digo sinceramente, eh, son los que hoy por hoy trabajan en los couriers más grandes en el país, en las navieras, porque pues obviamente necesitan comprender esto y lo hacen con dos propósitos, no solamente estar tecleando y estar operando pues las transacciones, sino también asesorando al cliente. Yo hasta donde sé, en las asesorías les cobran adicionalmente a los clientes por prestar este tipo eh, de insumos que en la práctica son muy valiosos. ¿Quién no se quiere ahorrar dinero en una operación real de comercio exterior? Y obviamente el obtener estos secretos, pues se paga. Bien, veamos así rápidamente en un contexto general de qué trata el contenido de estos cursos. Bien, cuando empezamos a hablar de los principios del GATT, eh, el GATT es la Ley de Comercio Exterior que hoy por hoy está vigente a nivel mundial, el General Agreement Trade and Tariff. Eh, Esto está vigente desde el año 1995 en Guatemala y eh, terminó de acordarse allá en Bruselas, en Bélgica, en el 94. Bueno, entonces, esto es la ley de comercio exterior. Esto está como que saber la ley macro del comercio exterior. Este GATT contiene 5 principios que tengo que dominarlos, porque estos son los mismos que se aplican en los TLCs. Entonces acá vamos a aprender cuál es el concepto de un arancel de nación más favorecida que está basado en el artículo 1 del GATT, cuál es el concepto de un arancel preferencial que está basado en el artículo 28 del GATT y cómo es que se aplica. ¿En qué casos aplico NMF y en qué casos aplico preferencial? ¿En qué casos soy sujeto de un arancel ad valorem? ¿En qué casos soy sujeto de un arancel específico? ¿Y en qué casos puedo ser sujeto de un arancel mixto? Estos principios los debo de conocer. Entonces, por ejemplo, eh, a ver, para darles un ejemplo, eh, son 5 principios que normalmente, si no los domino, voy a tener problemas en mi operación o tengo el riesgo de tener problemas en mi operación real de comercio exterior. A ver, hablemos rápidamente de uno de estos principios, solo como para darles un ejemplo. El principio número 2 se conoce como el trato nacional, es la aplicación del artículo 3 del GATT. El trato nacional es el derecho que tiene un empresario de que no le discriminen entre el producto importado versus el producto nacional. Entonces sirve para los dos efectos, para exportación o importación. Si estoy exportando, entonces mi producto, como es extranjero, no puede ser discriminado con relación al producto nacional del país con el cual estoy ingresando. Y cuando me estoy refiriendo a una discriminación, me estoy refiriendo a cualquier disposición que le otorgue ventajas al producto nacional sobre el producto importado. Ahora, si estoy en Guatemala, vea cómo se aplica esto para las dos operaciones. Y entonces acá lo que quiero es importar, pues obviamente
estoy comprando el producto del extranjero. Entonces, tengo que tener claro este principio porque en ningún momento las autoridades aduaneras del país me pueden imponer una desventaja en cuanto la ventaja que le otorgan al producto nacional. ¿Quiero un ejemplo rápido? Se lo doy. Vamos a ver. Ejemplos actuales. A ver, em, ¿qué pasa si yo quiero traer un medicamento de Taiwán? Bien, los medicamentos son, en algunos TLC están negociados y en otros no. Los medicamentos están en el capítulo 30 del sistema arancelario centroamericano. 30-31. Ok. Si yo traigo un medicamento de Taiwán, según el TLC que tenemos vigente con Taiwán desde el año 2006, debería pagar un 5% en la importación del producto como arancel. Eso es lo que dice el texto jurídico. Bien. En el sistema arancelario centroamericano, en el sistema de clasificación de mercancías, no se hace diferencia entre un medicamento original y un medicamento genérico. Simplemente medicamento es medicamento. Bueno, entonces, sale una disposición, acá en Guatemala, de hecho estoy hablando de la práctica, sale una disposición en la que dice, de que es un acuerdo gubernativo, en la que dice que los medicamentos genéricos están libres de aranceles, los genéricos, fíjense en esto, pues, los genéricos. Ok, bueno, entonces, ¿cómo funcionaría el tema para Taiwán? Supongamos que usted tenga un negocio con un taiwanés y que le quiere vender medicamentos. Bueno, pues entonces, eh, ¿cómo es que funcionaría el tema del trato nacional aplicado a esta práctica? Bien, entonces, recuerde, esto se basa en que no puede haber discriminación entre producto nacional versus producto importado. Entonces, ¿cómo funcionaría esto en la práctica? Quiere decir de que si usted va a importar medicamentos originales de Taiwán, pues tendrían que pagar un 5%. A diferencia del resto de países, se les aplica un 15%. O sea que usted le aplican un arancel preferencial del 5%. Muy bien, pero si en ese embarque también traen medicamentos genéricos, bueno, entonces hago 2 declaraciones de aduana, en la que separo mis medicamentos genéricos de mis medicamentos originales. Los medicamentos genéricos, por derecho del acuerdo gubernativo en el país, deben de entrar al 0%. Bueno, entonces, alguien en la aduana le puede decir, bueno, pues si usted lo está trayendo de Taiwán, aquí dice el texto que debería pagar 5, pero usted le dice, pero yo aplico el artículo 3 del GATT, Trato Nacional, en el cual mi producto importado no puede tener una desventaja con el producto nacional. Y el acuerdo gubernativo dice que los productos nacionales y los productos importados están libres de aranceles e impuestos. Entonces ese IVA, perdón, a ese producto, a ese medicamento genérico que viene de Taiwán, Guatemala no le puede aplicar ni arancel ni impuesto. Por eso fue de que usted separó con 2 declaraciones de aduana los productos originales y los productos genéricos, los medicamentos originales de los medicamentos genéricos. Si no hubiera hecho esto y si no hubiera sabido que existe el principio de trato nacional, viene SAT, hace una declaración de aduanas o cualquier agente de aduanas hace una declaración de aduanas completa y a usted le aplican, como viene de Taiwán, el 5% por todo el embarque. Entonces, ahí se ahorró pues un dinero importante. ¿Por qué? Porque en todos sus embarques va a ser exactamente lo mismo. Eso es la aplicación del trato nacional y a eso me refiero. Mire, no es automático esto de los principios del GATT y eso es algo que pues repito mucho en mis cursos. O sea, es muy probable, y lo voy a hablar así claramente, es muy probable que los vistas de aduana, o por lo menos la teoría debería decir que los vistas de aduana tienen conocimientos básicos del comercio internacional, pues obviamente deben de saber estos principios. Bien, pero el tema es, ¿son automáticos mis principios o mis derechos
al momento de una operación real? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es lo que le decía al inicio de esta charla. Si usted no está al tanto que le efectúen ajustes innecesarios, violentando los principios del GATT y la OMC, usted va a ser sujeto a esos ajustes innecesarios. ¿Y cómo tiene que estar al tanto? Pues primero conociéndolos y segundo, estando claro de qué condiciones hay para el producto nacional versus el producto importado. Solo hablando del principio número 2 del GATT. Esto es para darle un ejemplo y vea si usted no supiera este principio, que de hecho pues, conozco muchas empresas en el país que ni cuentas han dado, tanto para exportación como para importación. Entonces lo que sucede es de que usted le aplican más aranceles e impuestos de los que debería de pagar. Eso le resta competitividad a su empresa y por lo tanto le encarece el producto que está vendiendo al consumidor. Entonces es como una cadena. Alguien que sabe de estos derechos los empieza a reducir en cuanto a sus costos de operación y entonces se empieza a vender más y empieza, ¿por qué? Porque empieza a vender probablemente el mismo producto que usted está vendiendo, solo con un precio mucho más competitivo y usted no sabe ni de dónde o cómo le está haciendo para ahorrarse. Yo he visto empresas, y se lo digo de corazón, empresas que eran medianas o eran pequeñas y se convirtieron en grandes, aprovechando estas ventajas competitivas. Muy bien, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver la clasificación arancelaria de las mercancías. En este tema de clasificación arancelaria de las mercancías, pues yo creo que la mayoría ha de estar familiarizado. Bueno, el tema es, recuerden, la clasificación arancelaria de las mercancías se trata de los códigos numéricos que identifican a un producto para una operación de comercio exterior, ya sea una exportación o una importación, cualquiera de las dos. Bueno, el tema acá es, yo puedo saber en qué código está mi producto. Bueno, si mi producto, eh, pues tiene como una palabra clave que lo identifique, lo voy a poner el caso, por ejemplo, diga desodorantes. Muy bien, busco desodorantes dentro del sistema armonizado y me aparece la palabra desodorantes. Diga jeringas desechables, busco jeringas desechables y me aparecen las jeringas desechables. Dígase papayas, dígase piñas, bueno, todo eso aparece. El punto es, aquí vienen ya los temas más de fondo. El punto es, ¿qué pasa cuando mi producto no tiene una descripción específica? Porque cae en algo que se conoce en clasificación arancelaria de un código, no específico, se llama un código genérico. ¿Qué pasa cuando cae en esto? Es decir, va a aparecer clasificado como otros o los demás. Y ahí hay varios productos similares al suyo. Eso es algo que tiene que saber cómo es que clasifica un producto con las reglas de interpretación. Pero el mayor tema que aquí, digamos, agobia, voy a usar esta expresión, al empresario es qué pasa con la clasificación del sistema armonizado y los TLCs. ¿Y por qué? No debería ser la misma. Ojo, los TLCs se han venido negociando desde el año 98. Hasta la fecha, en Guatemala, en Centroamérica en general, han habido 7 enmiendas al sistema arancelario centroamericano. Es decir, 7 actualizaciones. Estas actualizaciones lo que producen en la práctica es que algunos códigos, algunos productos cambian de código. Algunos otros desaparecen y aparecen nuevos. Por eso son las actualizaciones. Aquí estamos aplicando la 7ª enmienda del sistema armonizado. El punto es, ¿cómo en un TLC puedo saber el código arancelario de mi producto aplicado a la última enmienda? Esto lo tengo que conocer, porque este es el mayor problema que da. A ver, ¿qué sucede en la práctica? Se lo voy a decir así digamos, de acuerdo a experiencia vivida. A ver, si usted no sabe con exactitud cuál es la clasificación arancelaria de su producto y va a hacer uso de un TLC,
Entonces viene aduana y lo primero que revisa es la clasificación arancelaria. Si el código arancelario se presta, escucha lo que le voy a decir, se presta a, a cambiarlo a otra clasificación arancelaria, es decir, a cambiarle de código, le invalida toda la documentación anexa que lleva y en esas está el certificado de origen. Se lo voy a decir en otras palabras. Si usted clasifica mal un producto, la aduana le puede hacer la corrección, entre comillas, porque a veces la corrección resulta que no es corrección, sino le cambiaron y usted tenía el derecho de que el producto estaba bien clasificado. Bueno, le hace la modificación, usemos esa expresión, le hace la modificación del código arancelario y el producto ya no puede entrar con tratado de libre comercio porque el certificado de origen que trae no va a casar con la clasificación arancelaria nueva que le otorgó la aduana. Esto es como el primer paso cuando usted hace una importación. De repente usted sus costos estuvieron proyectados a que no iba a pagar aranceles, pero con lo que no contaba era que al momento de llegar a la aduana, el código arancelario se lo iban a cambiar. Usted se preguntará, ¿cuántas veces esto sucede? Muchas veces, sobre todo cuando usted no está como muy familiarizado con los temas de clasificación arancelaria. Entonces, esto tiene que estar perfectamente claro. Una de las cosas, y desde aquí se lo voy a indicar, es de que debe de haber algo que se llama evitar a como dé lugar la duda razonable. Y la duda razonable se puede dar en muchos de los productos. Los libros, la teoría enseña de que todos, y si ustedes le preguntan a un teórico, le va a decir, todos los productos a nivel mundial, a nivel de 6 dígitos, que es una subpartida arancelaria, es la misma. Esto es a nivel mundial. Eso es teoría, jóvenes, esto es teoría. En la práctica, esto puede cambiar. ¿Y cómo es que puede cambiar? Porque puede cambiar de acuerdo al uso que se le dé al producto en el país de importación. Entonces, antes de poder clasificar un producto, usted tiene que averiguar qué uso le van a dar o qué uso le dan a ese producto similar en el país de importación para no cometer errores. Y eso es lo que se llama un criterio anticipado sobre clasificación arancelaria. El próximo tema que también se ve en este curso es el de valoración en aduanas. Bueno, valoración en aduanas, ¿qué es? Valoración en aduanas es, con base a la factura que traigo en mi producto, que la aduana no duda razonable otra vez, de que el valor declarado es menor al precio real del producto. Esto es una de las prácticas más constantes que tiene SAT para poder ajustar productos. Y si usted no sabe los 6 métodos de valoración, usted es sujeto a un ajuste innecesario por valor. Entonces, estos 6 métodos los tiene que dominar perfectamente. No son cosas del otro mundo, pero tiene que saber que existen y cómo funcionan. Tiene que saber hasta dónde está el alcance. Yo conozco casos tras casos, muchísimos, de que media vez la aduana le ajusta el valor. Le voy a explicar, poner un ejemplo sobre esto. A ver, supongamos, usted se consiguió una oferta en Estados Unidos de un embarque. Vamos a ver, usted se trajo de Estados Unidos lo que fue ropa. Bueno, ni siquiera hablo de la ropa usada, una ropa nueva, de marca, y se trajo una oferta que se remató de un container en Estados Unidos. Bueno, lo primero que hace aduana en Guatemala, esto es la práctica, va a ir a ver, póngale que sean solo camisas tipo polo, en diferentes tallas, tanto para hombre como para mujer. Entonces, lo primero que hace aduana es ir a ver en su base de datos cuál es el precio, no se llama sugerido, ¿verdad? Sino que cuál es el precio promedio en el cual en los últimos 3 meses han entrado las blusas de esa marca que usted esté trayendo en Guatemala. Y entonces se va a dar cuenta de que su precio es inferior. ¿Por qué va a ser inferior? Porque usted se consiguió una oferta. Bueno,
Entonces viene a aduana y le dice, mira, ese precio, no, yo no estoy de acuerdo. Y entonces de una vez le notifica de que está en una investigación de valor y cae en el método número 1. Entonces le pide información que tiene que conseguir en el plazo de 3 días. Si usted no consigue la información en el plazo de 3 días, le da el derecho a la aduana de cambiar de método y se va al de mercancías idénticas. Y luego al de similares, donde lo que hace es comparar en su base de datos nuevamente y se va a dar cuenta que el precio que está en su base de datos es mayor al que usted está declarando, entonces lo ajusta en este método. Y entonces le dice, mire, como usted no se pudo defender del primer método, entonces ahora yo opté por el segundo o tercero y ahora usted está ajustado. Entonces resulta que de aquí en adelante, cuando usted quiera conseguir o quiera comprar el mismo producto, y ya ni siquiera va a poder aplicar ofertas porque ya le tienen calculado cuál es el precio que usted aceptó en la aduana. Es lo que se conoce en el acuerdo de valoración como el precio realmente pagado por pagar y usted no se pudo defender. Sin embargo, ¿qué era lo que tenía que hacer? Pues muy simple, lo que tenía que hacer para poder evitarse esto es aplicar el acuerdo de valoración GAT, adjuntando las pruebas de soporte previo a, porque como ya sabía que caían en oferta, iba a caer en duda razonable. Entonces, previo a la importación, tenía que ajustar las pruebas, las presentaba o pedía un criterio anticipado de valor. Son los detalles de lo que debe conocer en este método. Yo he visto que probablemente hay un 60% de las operaciones en Guatemala son ajustadas por valoración en aduanas, porque el empresario no tiene las pruebas para resolver, y más que las pruebas, porque desconoce de este tema. Aquí les va un tip, y no me quiero pasar del tiempo, pero aquí les da un tip. En alguna ocasión vinieron los de los del Comité de Valoración de la OMC y los de la aduana de Uruguay, que es como que el más eh, experimentado en temas de valor, y no estoy hablando de muchos años, es un par de años que vinieron a Guatemala a dar un curso de valor. Y en ese curso de valor, pues yo también estuve en ese curso, pero vinieron los vistas de aduanas de todas las aduanas del país. Si no me recuerdo, se capacitaron como alrededor de 350 vistas de aduanas. ¿Cuál fue el resultado? Que la aduana empezó a elevar las investigaciones de valor increíblemente. Y de hecho, pues ganaba y ganaba todas las investigaciones. Entonces, aquí viene el tema. Hay que balancear fuerzas. Recuerde, la aduana tiene entre sus objetivos, y no es que sea malo, está entre sus funciones, llegar a una recaudación fiscal, a una recaudación tributaria. Tiene una meta. Entonces, todo lo que pueda encontrar que le demuestre duda razonable, la aduana va a tratar de cobrar. Y el empresario tiene la otra fuerza, que es contrario. El empresario trata de pagar lo menos posible, haciendo uso de sus conocimientos en comercio internacional para reducir costos. ¿Quién gana al final de cuentas la batalla? Si el empresario no sabe, la gana la aduana. Pero si el empresario sabe, la aduana no le puede cobrar más allá de lo justo. El próximo tema, y esto es el corazón, la médula de los TLCs. El próximo tema es el de reglas de origen. Uno de los temas, yo les podría decir, más atractivos del comercio internacional y de los temas más complejos a la vez. La regla de origen, si ustedes me preguntan cuántos agentes de aduanas dominan las reglas de origen, se lo puedo decir por conocimiento. Yo me atrevo a decir de que de agentes de aduanas de un 100%, sin mucho, un 5% dominan las reglas de origen. Esto es la médula espinal de los TLCs. De hecho, a los que pues uno saca su maestría en comercio, uno saca su diplomado y nunca le enseñan a interpretar reglas de origen. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué es que no le enseñan a interpretar reglas de origen? Porque esto se vuelve tan complejo que uno tiene como que las nociones de interpretación de reglas de origen. Pero sinceramente,
Ya después de muchos años de estar dando clases, pues desarrollé un método para interpretar de una forma fácil las reglas de origen. Eh, Ese método lo he estado compartiendo en los últimos años y obviamente se lo voy a compartir con usted al momento de recibir este curso para interpretar las reglas de origen. Con esto, usted se evita de que en la aduana, a pesar de que un producto diga, este producto está hecho en Estados Unidos, la aduana pueda dudar sobre el origen de este producto y le pueda cobrar el arancel NMF, no el preferencial. Eh, Se lo pongo en blanco y negro. Si usted no domina las reglas de origen, no puede decir que domina los TLCs. Es un teórico de los TLCs. Las reglas de origen, cuando uno aprende reglas de origen, ya es el dominar los TLCs, porque estas solo se aplican en los tratados de libre comercio. Y es lo que le dice, mire, este producto tiene que cumplir con este proceso productivo, puede incorporar esta materia prima y esta otra no. Eso lo dice a través de una regla. eh, si usted quiere, muy técnica, de que hay que encontrarle cómo interpretarla. Pero le voy a enseñar un método efectivísimo, por lo menos a mí no me ha fallado y de hecho lo aplican mis alumnos y no le digo, se enseña a nivel mundial, pero ya hay unos colegas de que pues que me ha tocado ir a enseñarlo a otros países en América Latina, cómo aplicar las reglas de origen de una forma fácil, eh, porque esa es la idea, es entender con conocimientos fáciles de entender el comercio internacional. O sea, sé que el comercio internacional tampoco se puede decir, mira, eso es como aprender a leer y escribir, o sea, no es tan fácil, pero las reglas de origen tampoco tienen que ser cosa del otro mundo para poderlas entender. Solo hay que ver cómo es que están estructuradas y qué proceso productivo hace la empresa para poder declarar o no el origen de un producto. Usted se preguntará, bueno, ¿y qué pasa si yo no cumplo con la regla de origen en un TLC? Si usted no cumple en una regla de origen de un TLC, la aduana lo va a dejar pasar. Puede pasar 1, 2, 3 años. En el cuarto año le inicia una investigación de origen y según el Código de Comercio le puede hacer ajustes retroactivos por 4 años. Es decir, lo que no pagó se lo va a cobrar. Entonces es mejor sanear desde el inicio una operación real de comercio exterior. Cuando usted tiene muchos años de estar importando, exportando y se da cuenta, que eso me ha pasado muchas veces, que el producto realmente no cumplía con la regla de origen y a pesar de eso estuvo pasando, es el momento de sanear. Es el momento de sanear y de hacer los ajustes para que ya no le hagan eh, cobros retroactivos. Recuerde, aduana solo le puede hacer cobros por 4 años retroactivamente. Si pasaron más de esos 4 años ya no le puede hacer cobros. Sin embargo, no espere que le apliquen una verificación de origen para poder cobrarle probablemente lo que no vaya a tener de capital para poder pagar. Porque si un producto, y créame que aduana va tras eso, si un producto tenía que pagar 20% de arancel o 40% de arancel y usted no estuvo pagando en los últimos años, le hacen una verificación de origen de un embarque, 100% seguro, le cae fiscalización de SAT para ver los últimos 4 años en cuanto a sus importaciones y hacerle ajustes porque usted no cumplió con el origen. Esto es clave en la aplicación de los TLCs. Bien, y por último, vamos a ver los requisitos de importación por producto en los países socios comerciales. Esto es lo que se llama eh, los requisitos no arancelarios en la importación. Entonces vamos a aprender pues, cómo operan los requisitos sanitarios, fitosanitarios, las regulaciones de empaque, embalaje y el etiquetado, los permisos especiales, cómo funciona el acuerdo de facilitación del comercio y cuáles son los links, que este es el valor agregado que nos llevamos a estos cursos, los links para la obtención de los requisitos de importación. Media vez usted tenga identificada a la entidad administradora de los TLCs en el país de importación, estos links le van a ser fáciles de obtenerlos y de hecho, pues, los consultores lo que hacen es vender esta información. A través de este curso le voy a decir dónde están los links de cada uno de los TLCs.
para que sin mucha navegación, y porque normalmente cuando uno busca estos requisitos, pues se da cuenta de que entra al país importador y pues un montón le empiezan a ofrecer, mire, yo le doy los permisos de importación y le empiezan a cobrar. Estos links son gratuitos, están con base a los compromisos del acuerdo de facilitación del comercio y usted los puede obtener de una forma fácil. Obviamente, el monitoreo es constante. Yo le voy a facilitar los links. Usted va a poder consultar cuáles son los requisitos de importación para lechugas que quiera exportar hacia la Unión Europea o café que quiera exportar a la Unión Europea, pero después de unos 3, 4 años o a los meses, a los 6 meses, normalmente los requisitos cambian cada 3 o 6 meses. Usted va a consultar el mismo link y va a consultar qué nuevas regulaciones hay y qué regulaciones ya desaparecieron. Esto es la actualidad en los TLCs. Entonces, esto es el otro valor agregado que se lleva, los links de importación. Normalmente, en en una empresa que se dedique como a vender consultorías, le cobran por dar cada uno de estos accesos. Más, ni se lo dan, sino le cobran por producto de dar esta información. Yo con mucho gusto le facilito los links y usted puede hacer consulta de cualquier producto en cualquiera de los países socios comerciales. Los socios comerciales son países con los cuales Guatemala ha suscrito y tiene vigentes TLCs en este momento. Y finalmente, pues ahí está la bibliografía. Yo acá solo le voy a hacer una mención a algo. Bueno, si usted me pregunta, mire, ¿qué libro? Eso es una pregunta típica que nos hacen. ¿Qué libro de comercio exterior puedo leer en Guatemala? Mire, si va a leer teoría, va a encontrar varios. Pero si quiere práctica, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, que sea el GATT, y los textos jurídicos de la Ronda Uruguay, ¿dónde lo venden? No lo venden, está gratuito. Lo puede bajar en la página de la OMC. El sistema arancelario centroamericano está gratuito, está en la página de la SAT. El acuerdo de valoración GATT es parte de los textos jurídicos de la Ronda de Uruguay. O sea, otra vez, gratuito. Yo lo quiero imprimir, bueno, pues imprímalos, no hay ningún problema. Y si de casualidad usted viaja o en línea, todos estos textos los puede comprar en la oficina de la OMC allá en Ginebra, Suiza, o pues se los pueden vender en línea sin problema. Pero al final de cuentas, como ahora pues todo es más digital, los puede tener en su computadora gratuitamente. Las reglas específicas de origen de los TLCs están dentro de los TLCs, están en la página de Naciones Unidas o en la página del Ministerio de Economía. Aquí lo importante es que lo voy a explicar en dónde están, porque de las 2000 páginas que tiene un TLC aproximadamente, las reglas específicas de origen forman parte de estas 2000 páginas. El tema es, no me tengo que leer todos los TLCs para poder encontrar las reglas. Yo lo voy a explicar en qué anexos están y cómo bajarlas. Es más, ni siquiera las va a tener que bajar, sino se las voy a compartir a través del grupo que creemos para que usted tenga las reglas específicas de todos los TLCs en Guatemala. Y por último, están los textos jurídicos de los tratados. Si usted se da cuenta, todo este material bibliográfico es gratuito. El tema es cómo utilizarlo, dónde obtenerlo y cómo utilizarlo. Y de eso, pues yo me voy a encargar de poder enseñarle cómo utilizar todo este material para que sus operaciones sean exitosas cuando aplique los TLCs en nuestro país. Bien, yo no sé si haya preguntas sobre el contenido. Pues no nos están dejando comentarios. Creo que todo quedó muy, muy claro. Muchas gracias por tan excelente masterclass. Muchas gracias, licenciada. Pues entonces, por mi parte, eso sería todo. Y de verdad, si usted está interesado en entrar a este curso, créame que, pues, igual que el resto de colegas, ponemos todo nuestro empeño para que usted aprenda a aplicar el comercio internacional. No solamente la teoría, sino que aprenda a cómo exportar o importar en la vida real.
Muchas gracias, Alexander, de verdad, por esta masterclass. Creo que información sumamente valiosa y bueno, para aquellos que estén interesados en inscribirse en nuestro diplomado de especialista en exportaciones, pues yo les quiero comentar que como valor agregado tiene aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de la Facultad de Ingeniería. Como les había comentado, este es el plan de estudios que si se meten a nuestras redes sociales o a la landing page, con muchísimo gusto, ahí está toda la información sobre la especialización, a quién va dirigido. Y estos son nuestros temas, tratados y acuerdos comerciales, comercio exterior y aduanas, finanzas internacionales y marketing internacional. Para los que estén interesados, les dejé un link ahí en los mensajes para que todavía se puedan inscribir y participar en el sorteo que vamos a estar haciendo. Aquí está todo el contenido de todos los temas detallado y cada uno de los módulos tarda 17.5 horas. Este es nuestro staff, Alexander Kutz, Camilo Pais, Armando Porres y Karina Rodríguez. Y son 70 horas en general, 100% clases online, concepto de clases síncronas, no grabaciones. Tiene esta opción de estudiar diplomado digital e impreso con los logos de la Escuela Superior de Negocios de Agexport y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Incluye material digital y algo que es importante es que si a usted le interesa uno de los módulos y por cuestiones de tiempo, etcétera, por ejemplo, le interesó el módulo del licenciado Kutz y quiere inscribirse solo a ese módulo, también lo puede hacer. Tenemos un precio de 2,800 por módulo, pero si quiere estudiar todos los módulos porque realmente quiere ser un especialista en exportaciones, tiene un costo de 9,360. Vamos a estar los martes y jueves. A partir del 9 de junio y no tiene evaluación de aprobación, pero sí es necesario que usted complete los ejercicios y tener el 85% de asistencia. Así que en este momento yo voy a cerrar lo que son las inscripciones y voy a proceder a realizar mi sorteo. Entonces voy a compartir acá la pantalla en donde está mi fabulosa app de sorteos. Y aquí tengo los participantes y voy a sacar 2 becas y también 2 suplentes por si esas personas o alguna de ellas no pudiera tomar la beca. Estas becas son del 15%. Si usted es asociado a Gexport, tiene un 30% de descuento ya por default. Así que 5, 4, 3, 2, 1. Y nuestros ganadores son Norma Liliana Rivera León y Jennifer de León. Y suplentes Janet Guzmán y Luis Fernando Montes Reyes. Así que muchísimas felicidades a nuestros felices ganadores, de verdad. Espero que puedan tomar esta oportunidad de profundizar el conocimiento. Así que bueno, hemos llegado así al final de una masterclass. Les agradecemos mucho el ser parte de nosotros. Vamos a tener muchas más masterclass. Los esperamos la próxima semana y que estén pendientes ahí de nuestras redes sociales. Licenciado, ¿algunas últimas palabras que les quiera dirigir a los futuros alumnos? Mucho gusto, licenciado. Bueno, pues mire, siendo puntual en el tema, yo creo que cuando uno aprende comercio internacional y que hoy por hoy es un tema de moda y que realmente se hace necesario para poder competir en los mercados, uno tiene que ser un especialista en esta área. Yo creo que durante muchos años nos hemos enfocado al marketing, nos hemos enfocado a las finanzas y esto obviamente es importante, es parte vital,
pero el comercio internacional es un tema nuevo que hoy por hoy se hace parte de los conocimientos para un alto ejecutivo. Yo los insto a que se inscriban y que de verdad aprovechen estos conocimientos prácticos, que fue lo que dije al inicio. Eh, Porque esto les da las herramientas necesarias para ser competitivos. Es más, un técnico o un profesional del comercio internacional, les digo porque yo estoy en el área, eh, es difícil encontrar dentro del mercado, por lo tanto se cotiza de una manera más alta. Ojalá tengamos la oportunidad de compartir los conocimientos juntos y de verdad mi compromiso es, al igual que creo que todos mis colegas y la licenciada, formar de ustedes unos excelentes exportadores e importadores que pues cuando se acuerden digan esto me lo enseñaron en la GESP. La mejor de las tardes para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, y que tengan un buen provecho, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que feliz tarde.